¿Sabes qué tienen en común el Wi-Fi, Monkey Island, Google Maps y esta Cami de Joy Division? ¿Que lo lleva todo el mundo en el móvil? ¿Que todos los logos tienen onditas? No, 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 no. Que detrás de todos hay una mujer. Y es que mi nombre es Angie Cardona. Y la pregunta de hoy es: ¿por qué no conoce todo el mundo a estas señoras? Porque tú vas por ahí pensando que el wifi sale de debajo de las piedras o que sale de las flores. Y no, ha tenido que inventarlo alguien. Y como sé que te estás imaginando a alguien así, pues ya estoy yo aquí para ponerte las caritas de algunas de las personas que inventaron las cosas que te rodean. Tu wifi, Heidi Lamar, mi favorita. Te voy a decir lo que hizo. Co-creó la primera versión del espectro ensanchado por salto de frecuencia. Es decir, lo que vale para que tenga el wifi y Bluetooth. Heidi se escapó de su exmarido. Era un idiota. Le diseñó un avión a Howard Hughes más rápido que ninguno de los que existía hasta el momento. Fue la primera mujer en aparecer desnuda y fingiendo un orgasmo en una película. En fin, que flipo que Sergio Ramos tenga un documental y esta mujer todavía está esperando su biopic. Monkey Island. Una aventura gráfica que si no la has jugado la reconocerás por este meme. Las aventuras conversacionales no tenían gráficos, hasta que Roberta Williams escribió, diseñó e ilustró Mystery House, considerada la primera aventura gráfica. Gracias a Roberta pasamos de jugar las conversacionales así a así. It just looks like unfinished temp art from a cut room. Google Maps. A Gladys Mae West nadie la reconoció por sus contribuciones clave para la creación del GPS, hasta que una alumna echó un ojo a su currículum y lo leyó en alto en una reunión de alumnos. Ser mujer negra en los 50 le costó a West no ganarse el reconocimiento por su obra, pero eso no le quitó las ganas. Con casi 90 años se sacó el doctorado a distancia solo para darse el gustazo. ¿Y qué pintas Joy Division en todo esto? Aunque los dibujitos de la portada de Unknown Pleasures parezcan montañitas, no lo son. Realmente son el patrón de CP1919. El pulsar descubierto por Jocelyn Bell Brunel, que codescubrió con su director de tesis la primera señal de un pulsar. Y ojo, que el pavo le dice que se ha equivocado, que eso es la puerta de un garaje abriéndose, y ella, R que R, le convence y sacan un paper. Pues ¿cómo te quedas? Que encima a él y a otro jambo le dan un Nobel, y a ella que le dan un bocata de atún y una Fanta. Bell sigue diciendo que en esa época era normal, que a los estudiantes no se les tenía en cuenta, bla, 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 bla. Pero vamos, yo saldría a quemar contenedores. Años después le darían 3 millones por otro premio y Bell los donó a proyectos científicos. Y te preguntarás, ¿y por qué me cuentas todo esto? Pues porque estas mujeres y sus historias aparecen en Novel Run, un nuevo juego de mesa que lanzan nuestros colegas de Trangis Game. Santi, un besito. Si visitáis la web podéis ver una versión digital de este librito en el que aparecen estas y otras muchas historias, como la de Ada Lovelace, Chiang Xiun-woo y Katherine Johnson. Yo voy a dejar el mío aquí, donde tengo los videojuegos, para que Miquela se lo encuentre, a ver si le da por inventar algo o por lo menos le dará por tirarlo al suelo como el resto de videojuegos. Un besito y hasta pronto.